Cordial saludo, mi nombre es Daisy Giovanna Díaz Penagos y en este momento quiero presentar la intención investigativa con relación a la epísteme de las ciencias sociales, el currículo y la pedagogía. Este trabajo es presentado a la doctora Norelvis Saturnino. Antes que nada, quiero apoyarme de una línea del tiempo para hacer la relación de cómo se originaron las ciencias sociales, empezando con Aristóteles, quien fue un filósofo de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido enorme influencia en la historia intelectual de Occidente. Aristóteles hizo grandes aportaciones a la filosofía, es decir, a las ciencias sociales como la psicología, la sociología, pero también a las ciencias exactas. Pasamos con la caída del Imperio Romano en el año 476 con su último emperador que fue Romualdino Augusto. Otro hecho relevante fue la Edad Media, que inició en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y tuvo su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Seguimos con las cruzadas, que fue otro hecho relevante, que se consideraron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa entre los años 1099 y 1291. Seguimos con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Un hecho más relevante fue el Renacimiento, que fue un movimiento cultural que se dio en los siglos XV y XVI, que fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Después del Renacimiento podemos hablar de la Ilustración como un movimiento cultural e intelectual europeo durante el siglo XVII, denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Pasamos a la Revolución Francesa, que fue un conflicto social y político y se dio inicio en 1789 y finalizó en 1799. Otro hecho importante, digamos que tuvo relevancia, fue las universidades como una institución que tuvo un auge o revivió a finales del siglo XVII y comienzos del siglo, perdón, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y fue una sede principal para la creación del conocimiento. Seguimos, digamos, con el inicio de las disciplinas, cual fue la primera, la historia en el año 10, en el siglo XIX, considerada por Heródoto como el padre de la historia, quien fue el máximo precursor. Otra disciplina fue la economía, que se trató de la extracción, la producción y el intercambio y distribución de consumos y bienes y servicios. Se dio en el siglo XIX, exactamente en el año de 1820. Pasamos a la disciplina de la sociología, que se encargaba del análisis científico de la estructura y el funcionamiento de la sociedad humana. Y fue Comte quien inventó la sociología y se dio durante el siglo XIX. Pasamos a otra disciplina que fue la ciencia política con Maquiavelo, que fue uno de los principales precursores, quien estudió la teoría y la práctica de la política, los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad, y se consideraba una disciplina universitaria hasta 1945. Pasamos a la siguiente disciplina, que fue la psicología en 1879 y que fue la ciencia que trata de digamos, es la ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales de los individuos y nació con Wundt, digamos, como su primer creador de la primera corriente. Pasamos a la antropología, que estudia al ser humano de una forma integral y recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales, y se dio en el siglo XIX. Después de la antropología, pasamos a la disciplina del derecho en 1895, que es el orden normativo institucional y se presenta como un sistema de normas que regulan las relaciones sociales y permiten resolver los conflictos jurídicos. Y finalmente, la geografía en 1895, que es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. Siendo así, damos por terminado este breve recorrido de la línea del tiempo. Pasamos
hacer una breve descripción y conceptualización de qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales, según la UNESCO, son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Es su enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma lo que distingue las ciencias sociales de las ciencias físicas y biológicas. Hacia el año de 1930, en las discusiones sobre el pénsul escolar, se da, digamos, como primera vez la discusión sobre el estudio de las ciencias sociales. Y en Colombia y en América Latina, más recientemente, se han hecho algunas aproximaciones de los estudios culturales y postcoloniales, según Castro y Gómez en el año 2000. Es así que el estudio de las ciencias sociales tuvo su inicio a finales del siglo XVIII y su auge fue a principios del siglo XIX. Entre sus principales fundadores de nacionalidad francesa se encuentran Montesquieu y Comte, de nacionalidad alemana, Mars y de inglesa Adam Smith. Pasamos a ver un poco acerca de la evolución de las ciencias sociales, empezando por el siglo XV, con los historiadores que proclaman las hazañas reales de lo que fueron las ciencias sociales. Entre el siglo XVI y siglo XVII se presenta la rebelión entre teólogos y filósofos hacia la introducción de la duda. En el siglo XVIII se establecen las ciencias sociales y las leyes universales de la conducta y para el siglo XIX y XX se presenta la división de las ciencias sociales en economía, política y sociología. Finalmente, para el siglo XX, las ciencias sociales se presentan como una solución a las crisis sociales y una mirada global al mundo cambiante. De esta manera, contextualizando un poco lo que significan las ciencias sociales, digamos en un contexto global y más cercano a nuestro país y América Latina, quiero presentar la relación, digamos, de mi intención de investigación con el concepto inicialmente de currículo entregado por la Ley 115, Ley General de Educación de Colombia, desde 1994, que lo cataloga como el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Pasada el concepto de currículo, quiero relacionar además que desde 1994 también surge un lineamiento fundamental en Colombia que se denominó Lineamiento General de los Procesos Curriculares, que tiene 4 ramas fundamentales. Este documento, la primera rama señala que hay cambios y permanencias mundiales y nacionales que hacen más urgentes los cambios en las instituciones educativas. La segunda contiene interrogantes generadores de reflexión permanente, de debates pedagógicos y de nuevos cuestionamientos. La tercera formula una invitación a construir, debatir y fundamentar nuestras respuestas a esos interrogantes. Y la cuarta hace una propuesta de interpretación de algunos temas básicos de proceso de educación relacionados con la construcción del currículo. Este documento es un documento primordial en el ámbito de currículo en nuestro país que nos invita a que el currículo debe ser un currículo integral y que más allá se debe trabajar con un currículo por proyectos para que la educación sea de calidad en nuestro país. De esta manera, podemos tomar algunos referentes supremamente valiosos para nuestro contexto, especialmente para nuestro país, acá en Colombia. El primero es la Constitución Política y la Ley General, quienes constituyen y proclaman el papel de la educación en el desarrollo pleno de las personas, de los grupos y del país, y reconocen que las personas y las instituciones pueden y deben desarrollar y ejercer una autonomía que les permita tomar decisiones responsables en materia curricular y de investigación pedagógica, quienes reconocen una amplia autonomía a las instituciones educativas. Por el otro lado, el lineamiento general del proceso curricular de 1994 nos hace una invitación a hacer, digamos, una especie de reflexión mediante algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos? ¿Cómo afectan los cambios a la vida escolar? ¿Cómo deberán ser los currículos del mañana y que ya es hoy? ¿Qué necesitan y pueden aprender los niños y los jóvenes? Dejando esta reflexión y estas preguntas abiertas, podemos nosotros comenzar a pensar y repensarnos en un currículo por proyectos que apunte a la pertinencia de cada una de nuestras instituciones.
De esta manera, como venimos, la epísteme se presenta de las ciencias sociales, currículo y pedagogía, quiero presentarle el concepto de pedagogía que nos entrega el Ministerio de Educación en Colombia y de esta manera lo presenta como el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes, un saber que se nutre de la historia, que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnos y colegas. Sin embargo, nosotros, o mi propuesta no se queda allí, porque mi propuesta va con base a una pedagogía por proyectos y a un currículo integral. Por ende, entrego un concepto de qué es pedagogía por proyectos, apoyándome de Fabio Jurado, quien dice que la escuela debe ser vista como una comunidad de aprendizaje, como un microuniverso social habitado por equipos de niños y jóvenes laboriosos cuyo horizonte es dilucidar dilemas y preguntas, deliberar y realizar balances, un espacio en el que todos están ocupados según los roles acordados. Esto es lo propio de una educación orientada a partir de proyectos o de centros de interés. De esta manera, vemos pertinente también relacionar pedagogía y currículo como la base fundamental e integral en los procesos de la escuela. Y finalmente, quiero presentar digamos, un resumen de lo que son la relación de los planos del conocimiento con la intención investigativa, empezando con el plano ontológico, que podemos dar una mirada hacia ese investigador que observa y vivencia la realidad curricular que desarrollan los otros actores en la educación y se transforma en la interacción con los otros hacia una nueva realidad. Desde el plano epistemológico, podemos relacionar esa naturaleza del conocimiento desde la pedagogía por proyectos aplicada a escuelas rurales multigrados desde un diseño curricular construido por el investigador. Desde el plano nociológico, vamos a reconocerla o a identificar la problemática a partir de la fragmentación que se da en estos momentos en la escuela a partir de la enseñanza por áreas o asignaturas. Desde el plano metodológico, vamos a dar esa mirada al estudio cualitativo que se logra a partir de la observación y el empleo de un diagnóstico sobre el reconocimiento del contexto, los intereses y necesidades de la comunidad escolar. Desde el plano axiológico, vamos a ver la posibilidad de esta investigación que se inscribe en el trabajo por proyectos, que promueve la autonomía, el trabajo en equipo, el cooperativismo, la organización y el liderazgo. Y desde el plano teleológico vamos a ver esa mirada de la institución educativa que forma parte de una investigación que se ubica en una zona rural, con escuela rural multigrado para quienes se precisa un currículo pertinente, contextualizado e integral. Finalmente, pues entregamos unas referencias del trabajo que se ha presentado el día de hoy. Muchísimas gracias.